Bueno, familia en el Señor, como se puede apreciar en la pizarra, hemos llegado ya al episodio 19 de esta serie Los Misterios de Dios. Y vamos a dar una breve introducción y resumen de lo último que estuvimos conversando para pasar al tema de hoy. Así que, para ponernos en contexto, vamos a ir a la palabra que el Señor nos trae a memoria y que estuvimos revisando la semana pasada, y esta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 8. Bueno, amados, en este texto de Primera de Pedro lo hemos tomado como referencia porque nos habla de la piedra viva, que es Jesucristo. Y hemos dicho que la iglesia ha sido fundada por Cristo, porque Él es la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la que da fundamento e inicio a toda la edificación. Y Pedro aquí nos da algunos consejos como iglesia de Dios, como parte de este misterio que antes no era conocido en las páginas del Antiguo Testamento, pero que con la revelación de Cristo viene la fundación de la iglesia en esta conversación de Pedro con Jesús. No es el primer Papa Pedro, sino que aclaramos que la verdadera base y fundamento fue la afirmación que Dios le reveló a Pedro. Eso ya lo vimos. Así que acerca y en relación a lo que se habló, Jesucristo es la roca y piedra viva que constituye el fundamento y principio de la iglesia. Es una roca escogida desde la eternidad en Sion, como dice el texto de referencia. Para que no sepa qué es Sion, Sion se conoce como la habitación o ciudad de Dios. Amén. El templo santo donde Él mora. Algún día lo conoceremos. Amén. Así como la iglesia es un cuerpo constituido por la cabeza y diferentes miembros, ¿cierto? Así también la iglesia es un edificio, o mejor dicho, un templo espiritual, donde hay una roca viva de cimiento estable, pero también muchos bloques o piedras vivas que van dando forma a la edificación. En esta parte, hablando del misterio de la iglesia, lo hemos retratado como un matrimonio, por ejemplo, Efesios capítulo 5, como un edificio, Efesios capítulo 2, como un cuerpo, Primera de Corintios capítulo 12, que hoy día lo vamos a ver. Se ocupan diferentes términos y ejemplos para hablarnos de la relación que existe entre Jesucristo y su iglesia, entre la cabeza y el cuerpo, entre el marido y la mujer, entre el fundamento del edificio y los bloques que constituyen la edificación. Son ejemplos terrenales que el Espíritu Santo toma para que tengamos comprensión de un misterio, algo que está velado, pero que solo es entendido por el Espíritu. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Va a citar la palabra a continuación. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, nuevamente cita otro texto: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Amados, aquí, como le dije antes, se menciona a Jesucristo como la principal piedra. Se nos menciona que nosotros también somos piedras como parte de este edificio, y se nos citan algunos textos del Antiguo Testamento. Y esto lo voy a explicar brevemente para pasar a la enseñanza de hoy. Amén. El llamado de cada piedra viva, el llamado de cada y deber de cada piedra de este edificio, es decir, en cada uno de ustedes, es vivir de una forma grata y aceptable al Señor.
Dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea, ser dignos de la participación de esta edificación, como injertados en el cuerpo del Señor, amén. Ser una casa espiritual donde se realiza un sacerdocio santo. El texto anterior, el capítulo anterior, 1 de Pedro 1, dice, sed santos, porque yo soy santo. Sí, Señor. Ya no vivas como tu vieja manera de vivir. Desecha tales cosas, Así es. porque ahora eres mi sacerdote. Y como tal debes ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Y los sacrificios espirituales, hoy, ya habiendo abandonado el antiguo pacto, son lo que ofrecemos en nuestro corazón. Aleluya. En holocausto, en sacrificio, en ofrenda. Y hablamos la semana pasada de Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos Amén. como sacrificio aceptable, agradable. Y es presentarnos nosotros mismos, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro ser, no para ser usados en instrumentos de corrupción, sino de edificación y bendición. Amén. Y después dice Pedro más adelante que somos sacerdotes del Señor, un sacerdocio santo, linaje escogido. Amén. ¿Qué es lo que desempeña un sacerdote? Dice, por ejemplo, la función del sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Porque esta idea viene del Antiguo Testamento, no lo puedo explicar en detalle, pero el sacerdote era una persona apartada y consagrada. Así es. Era un representante del pueblo. Era un mediador e intercesor. Y era alguien que enseñaba y transmitía la verdad, el verdadero culto, en aquellos días la ley. Amén. Y ofrecía los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos del pueblo. Por tanto, cuando el Señor nos dice que nosotros somos sus sacerdotes en estos días de hoy, quiere decir que somos sus representantes. Amén. Porque no todos son hijos. Sí, Señor. Así es. Nosotros los que somos parte de la iglesia, de su cuerpo, somos sus representantes. Debemos ser personas apartadas y consagradas. Sí, Señor. Amén. Sí, Rey. Debemos ser mediadores e intercesores de la gente y de aquellos que no conocen al Señor. Amén. Y enseñarle tanto a los que conocen como a los que no conocen su verdad. Amén. Aleluya. A diferencia de las religiones y cultos en los cuales los sacerdotes son la única vía para llegar a Dios, supuestamente, nosotros no los necesitamos. Así es. Pues tenemos a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros acercamos a las personas a Dios, pero tenemos que mostrarle que aquel única vía, camino, mediador y sacerdocio es el efectuado por Jesucristo. Es en su nombre Amén. que se hallan todas las bendiciones, la restauración y muchas otras verdades. Aleluya. Así que nuestra labor como sacerdocio santo y casa espiritual, parte de la iglesia como rocas vivas, es acercar a las personas a Él. Y finalmente añadir sobre aquel Dios, sobre aquel sumo sacerdote, Jesucristo, dice el texto que Él es una piedra rechazada, desechada ciertamente por los hombres. Así es. Y esto es más que evidente. Y me gozo de ver que la Biblia es tan real, hermanos. Amén. Esta afirmación está escrita hace 2000 años y podemos ver cómo tiene tanto sentido. Jesucristo es rechazado entre los hombres. Sí. Así es. Amén. Se aprecia en su crucifixión. Era un plan de Dios. Pero fue rechazado por los hombres y crucificado por el poder romano y por el poder judío. Así es. Se aprecia en la dureza de su propio pueblo, que no lo aceptó como su Mesías. Se aprecia a través de las edades y la historia de estos 2000 años desde que Él vino. Cuántas guerras, inquisiciones, luchas y cosas genera el nombre de Dios. Y se aprecia hoy en nuestra sociedad cada día inclinada al ateísmo, a la filosofía y a sistemas de creencias pseudo-espirituales que también rechazan la piedra del ángulo y están fuera Amén. del cuerpo, porque han rechazado la piedra que Dios puso por fundamento, como dice la Escritura en 1 de Pedro 2:6. He aquí, pongo en Sión, en la eternidad puse la principal piedra del ángulo. Esa fue mi voluntad. Esa es la piedra escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Había quedado establecido. Y esta verdad está citando
Isaías capítulo 28, versículo 16, que lo voy a leer yo rápidamente para ir avanzando en esta enseñanza para llegar a lo fuerte del día de hoy. Quiero leer una versión que tengo muy interesante que me robé de aquí de la casa. Es una versión católica, pero muy interesante. Por eso dice el Señor Yahvé: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, de precio, sólidamente asentada. El que en ella se apoye no titubeará. Amén. 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 Buena. Gloria al Señor. Piedra firme, piedra asentada. Quien esté en ella no titubea, no se tambalea. Y ese texto es tan impresionante, Isaías 28, porque habla de una tempestad, una corriente, un poder que va a barrer con todo. Y esto es un retrato también de lo que habló Jesús Así es. en la parábola de las dos casas edificadas sobre la arena y sobre la roca. Amén. El que esté sobre la piedra no titubea, se mueve, vacila, oscila, pero ahí está. Y así son nuestras vidas cuando estamos en la fe en el Señor. Sí, Señor. Y esto se profetizaba. Dios le profetizó a este pueblo de Israel que Él había sentado esta piedra. Una piedra que, como dice después, la piedra que los edificadores desecharon. Claro, porque Israel fueron ellos los primeros edificadores, el primer pueblo escogido. Y ellos rechazaron esta piedra. Y al final de este estudio lo vamos a ver. Y en esa cita que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, esta piedra reprobada, esta piedra que nosotros aceptamos, que hemos creído en ella, pero que la mayoría reprueba y no acepta. Esto se encontraba, por ejemplo, en el Salmo 118 o en Isaías capítulo 8, donde Dios ya profetizaba el rechazo que iba a recibir el Hijo de Dios. Así que, amados, para finalizar y ir al mensaje de hoy, solo poniendo en contexto lo que hablamos la semana pasada y viendo que los próximos estudios volveremos a retomar ciertos puntos. Dice que esta piedra es una piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. ¿Por qué fueron destinados? ¿Dios escoge a la gente para que se pierda? No. Destinados por desobedientes a la palabra. Y por eso en este ministerio y en este llamado que Dios ha hecho en nosotros, en esta casa y en estas reuniones que hacemos, le damos prioridad y énfasis a la palabra. Amén. Y aquí se aprecia. Aleluya. Rechazaron a Jesucristo porque fueron desobedientes a la palabra. No lo digo yo, hermano. Lo dice el texto. Amén. No supieron apreciar en la Escritura que allí estaba revelado el plan eterno de Dios. Así que, amados, es un tema muy bonito, muy interesante todo esto de la piedra. De hecho, el Salmo 18 es hermoso, donde profetiza la venida del Señor. Amén. Pero no nos podemos detener más tiempo en esto y necesitamos llegar al último episodio, el episodio 4 del misterio de la iglesia. Así que, ya habiendo dicho esto, ahora empezamos con algo nuevo para el día de hoy. Y el título de esta enseñanza es el siguiente: la unidad del cuerpo y su relación entre ellos. La unidad del cuerpo y su relación entre ellos. Y es una enseñanza que no puede ser más apropiada por la dirección del Espíritu Santo de Dios para este día, porque justamente este es el día en que haremos una vigilia, recibiremos a más personas y pasaremos un tiempo como iglesia más fuerte, más compenetrados. Amén. No como todos los lunes que nos conectamos, vienen, tomamos el sitio y nos vamos. Sí, hacemos iglesia, pero hoy día es como un momento insignia Amén. y que esperamos que se mantenga a través del tiempo. Y la enseñanza va ligada directamente a lo que hoy se hace, hermano. Aleluya. Así que el Señor tenía todo preparado desde la eternidad este día, Amén. de esta cita, Sí, Señor. donde queremos ver su poder en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Lo necesitamos. Así que Primera de Pedro fue acerca de la piedra y esto fue texto anterior. Así que no se quede, guarde esa idea en su corazón. Pero ahora lo que necesitamos es entrar y le pido que me acompañe. Vamos a comenzar este estudio en Efesios. Tengo altas cosas que decirle, así que espero que el tiempo pueda rendir, hermanos.
Efesios capítulo 4. La carta más insignia que se dedica a la iglesia. Amén. Es la carta de la iglesia, yo diría Efesios. Revela cosas muy especiales esta carta. Es muy linda esta carta de Efesios. Así que vamos a Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Para hablarle de la unidad del cuerpo y la relación que debe haber entre ellos. ¿Qué somos nosotros? Miembros del cuerpo. Amén. ¿Y quién es la cabeza? Cristo, Cristo. Cada uno de nosotros debe relacionarse con otros miembros. Debe haber unidad en ellos y relacionarse entre ellos. Así que los principios que vamos a extraer hoy de esta lectura y de muchas otras que vienen a continuación, lo primero es que el amor es el motor de la iglesia. Amén. El amor como motor de la iglesia. La fuerza motriz de este vehículo. Porque el cuerpo es un vehículo, hermano. Su auto lo usa usted para cargar cosas y trasladarse. Su cuerpo usted perfectamente puede cargar un saco o una persona encima y trasladar a alguien. Su cuerpo es un vehículo. Y la iglesia como cuerpo y vehículo necesita una fuerza motriz, una fuerza motora. Y esa fuerza es el amor. Amén. Así que si usted no tiene amor, está perdido. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Y en segundo lugar, la base de esta enseñanza, primero el amor, lo segundo es que la unidad en la cual debe andar o moverse ese vehículo, el cuerpo, la cabeza, Cristo y nosotros muchos miembros, se mueve por el amor, pero debe haber unidad. Amén. Debe estar correctamente ensamblada cada parte y funcionando como un vehículo, hermano. Amén. El vehículo necesita el motor y necesita el embrague, la caja de cambio, los piñones, la homocinética para desplazarse. El cuerpo necesita ligamentos, coyuntura, brazos, pies para desplazarse. Así que dos principios hoy debemos extraer: el amor y la unidad. Y que se le grabe a cada uno cuando participe de la iglesia del Señor o se vea y se encuentre con hermanos. Dice Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Escribe Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este texto resalta increíblemente la unidad y también el amor. Los dos pilares de los cuales hoy vamos a hablar, para que nosotros, hermanos, nos amemos, nos cuidemos, Amén. no nos mutilemos, no nos difamemos. Amén. ¿Amén? Amén. Porque es fácil decir amén, hermano, pero la iglesia está carente de amor, hermano. Sí, amén. Vaya a un templo un domingo. Sí, amén. Usted sabe, cuando usted participa de una iglesia, y aquí, por ejemplo, Patita y Carlito, saben y ven en la congregación y ellos saben qué hermanos aman. Amén. Yo sé que ellos deben saber en su corazón, estos hermanos aman harto, este, Amén. pero no todos. De hecho, la mayoría no ama Amén. como se debiese. Amén. Amén. Y por eso las iglesias no prosperan, hermano. Y nosotros somos iglesia del Señor también aquí. Casa espiritual de sacerdotes de Dios. Amén. Así que partamos exhortando este texto. Os ruego, dice Pablo, que andéis, que os mováis. Muévase. Como ese vehículo, ese cuerpo. Amén. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. Andar de manera digna, según la vocación que nos llamó, es andar en amor. Amén. Como hemos dicho. Bendito. No le voy a pedir que lo busque, se lo leo rápidamente, pero esto lo expresa muy sencillamente. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque tomo este texto, segunda de Juan, versículo 6, porque tiene un solo capítulo. Porque Pablo nos decía, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y Juan dice que andemos que nos movamos como según sus mandamientos. Y al tiro aparece aquí un hermano atrás. No sé de dónde salió. Hay que guardar los mandamientos. El legalista. ¿Pero qué dice? Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Porque el resumen de la ley es Amor. andar en amor. Aleluya. No le añada carga al hermano. Ame. Y guardará la ley. Amén. 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 Así que hay que andar en amor. Os ruego que os mováis en amor. Y este es mi mandamiento. Que os améis. Y este es el amor. Que guardéis mi mandamiento. Es recíproco. Sí, sí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vocación viene de la palabra griega kliseos, que significa un llamado o una invitación. Así que si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted ha sido llamado o invitado a esta vocación santa, usted debe responder en amor. Amén. Porque aquí tenemos muchas personas de la salud. Carlitos, Salomé, Andrea, Sidney, Silvana. ¡Qué bueno, qué maravilloso! Amén. Porque ellos, ejerciendo la profesión de salud, tienen que tener vocación. Porque tienen un llamado interno a servir a las personas en los hospitales, en los consultorios, donde quiera que ellos ejerzan su labor. Amén. Pero ahora yo le estoy diciendo que ese es su llamado terrenal. A usted le gusta trabajar en eso, usted sintió ese deseo. Pero yo hoy le estoy hablando que Dios tiene para usted una vocación espiritual. Amén. Que es más importante que su vocación terrenal. Y esa vocación debe estar fundada y vivir bajo el amor. Amén. Amén. Y qué mejor si usted puede aplicar su vocación espiritual a su vocación terrenal. Amar y soportar a los pacientes tan desagradables que llegan todos los días a las consultas. Es cierto. Pero hermanos, este evangelio consiste en negarse y poner la otra mejilla. Amén. Así que si no le gusta, vaya por el camino del odio, de la rebeldía y del rechazo. Pero aquí la vocación es el amor. Amén. Sí, Señor. Esa es nuestra vocación espiritual. Amén, Bienvenida, amén. tía. Así que de eso nos hablaba Efesios 4:1. ¿Y qué es andar en amor? Claro, todos dicen el amor es, pero cada uno tiene un significado. Y aquí le pregunto, para usted qué es el amor, cada uno me va a dar una definición. El amor es amar a mi esposa, el amor es amar a mi perro, el amor es amar a mi amigo, pero hay diferentes clases de amor. Amén. Amor eros, amor ágape y amor filos. Amén. Amén. Y el amor más importante es el amor ágape, que es el amor que nos da Dios. Amén. ¿Y cómo podemos amar como ama Dios? Solo si recibimos su espíritu. Así, Señor. Aleluya. El amor eros es amor de pareja y el amor filos es amor de relaciones, amistades y familia. Amén. Amén. Pero, ¿qué es el amor? ¿O cómo podemos definir el amor según este pasaje? Adiós. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, Efesios 4:1, versículo 2. Esto es andar en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Así se anda en amor. Aleluya. En humildad y en mansedumbre usted muestra que ama. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos andar entonces de forma humilde. Lo vamos a definir más adelante. Espérense un poquito. Debemos andar en mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Una persona dócil, dulce, apacible, sereno, obediente, que se somete. Esa es una persona mansa, de mansedumbre. Así que yo creo que cuando los pacientes llegan a la consulta de su hospital o clínica o lo que sea, oh, yo quiero ver a la cita tanto porque ella es tan dulce, tan agradable, me encanta cómo me atiende. El amor. Amén. Amén. Porque lo hace con vocación.
Así que mansedumbre está asociado a dulzura, apacibilidad, tranquilidad, obediencia, sometimiento. Pero ¿qué es lo contrario a mansedumbre? Porque a veces uno no entiende mucho qué es mansedumbre, dice, es manso ya. Pero si usted entiende qué es lo opuesto, lo entiende más. Y lo opuesto a mansedumbre es rebeldía. Así que una persona que es mansa o vive en mansedumbre es una persona que está en obediencia y sometimiento a la palabra y a Dios. Amén, Señor. Ayúdame. Porque el contrario es un rebelde, un intemperante y un testarudo. Que no entiende, que no tiene un buen temperamento, que entra en estado de descontrol con facilidad. Y soportándose unos a otros. Así que, amados, andar en amor en el cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo, siendo Él la cabeza, es andar en humildad, que lo explicaremos después, en mansedumbre y en paciencia. Amén. Soportándose los unos a los otros. ¿Tengo que explicar que hay que soportarse los unos a los otros? ¿Por qué nos dirá esto? Amén. ¿O acaso usted no tiene problemas? Pero aquí no hablemos de problemas con el mundo, hablemos de problemas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Así es, Señor. Porque todos pensamos diferente en ciertas cosas. No todos tenemos la misma medida de conocimiento y de experiencia. Así es, Señor. Y tenemos que lidiar porque a veces los hermanos andan en la carne y no andan en el espíritu. Y ¿sabe qué? Andar en la carne es mutilar el cuerpo. Lo vamos a ver después. Por eso hay que soportarnos. Y hoy es un ejemplo. Hoy es como cuando usted va a entrar en lo teórico, pero ahora más ratito vamos a pasar a la práctica. Vamos a comer, vamos a estar allí y van a empezar las relaciones. Y quizás dos hermanos se apartan ahí, oye. Aquí no pasa eso. Aquí no pasa. Como decía Derek Prince, el pecado de la iglesia es el pecado de la murmuración. Así es, Señor. Amén, así es. Tremendo, hermano, por eso quítese la lengua mejor, como dijo Jesús, en vez de hablar de los hermanos, porque a veces no sabemos qué nos vienen las aflicciones, los tormentos que estamos pasando y no hemos visto que si el Señor nos trajera un pantallazo de los días atrás cuando abrimos nuestra boca de forma necia y quizás estamos pagando una condenación que nosotros mismos nos hemos generado. Sí, Señor. Tengamos cuidado. Amados, continúa el texto. Después de todo esto, y habiéndonos exhortado al amor, ahora nos exhorta a la unidad. Amén. Efesios 4, del 3 al 6, dice, solícitos, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos retrata un ejemplo de la vocación y el llamado de Dios. Somos un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados, en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todos se componen en el Señor de una unidad. Es uno solo. Por tanto, la iglesia, nosotros debemos ser uno solo. Porque dentro de todos habita no 3 o 7 espíritus, sino un mismo espíritu. ¿Sí o no? Amén. ¿O el Espíritu Santo que habita en usted es distinto al que habita en el hermano? No. No, ¿cierto? Así que seamos diligentes en cuanto a cuidar y guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la que une estos miembros, ahí está el fundamento Cristo, y todas estas piedrecitas están unidas, elásticas, firmes entre ellas, por el Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. El Espíritu nos une, hermano. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Amén. Sí, Señor. ¿Sí o no? Y si hablamos del ejemplo del cuerpo, también lo mismo. El cuerpo, la pierna tiene que estar unida como la tibia y el peroné, viene la rodilla, la rótula, el fémur, la clavícula, están todos unidos. Cuerpo y piedras, un edificio. Son los mismos retratos, ¿cierto? Amén. Todo Dios nos habla de ser uno, de que haya un completo acuerdo entre nosotros. Y de que si hay pensamientos distintos, lo conversemos, lo tratemos. Y acerca de esa unidad que opera en Dios, no solo en su naturaleza, sino también en la edificación de la iglesia,
se nos dice lo siguiente en Primera de Corintios. Así que vamos a Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 6. Vamos a ver el retrato de la unidad que opera en Dios. Amén. Para que usted la practique en su vida, pues. Amén. Y no desuna. Sí, Señor. Dice Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6, acerca del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dones son favores que Dios nos da, herramientas, talentos, para que los utilicemos dentro del cuerpo del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, de llamados, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Gloria a Dios. ¿Se fija? Amén. Allí habló de tres, pero son uno. Espíritu, Señor y Dios. Aleluya. Muchos niegan esto, porque no lo entienden. Y yo recién hoy día estaba entendiendo este misterio de la Trinidad, que la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero son tres personas que se retratan. No lo voy a explicar hoy día, quizás en un futuro estudio, porque ese misterio también lo señala Colosenses. Sí, Señor. Espíritu, Hijo y Padre son uno, pero cada uno tiene su función, que me abrió la cabeza esto, hermano, de una manera espectacular. Dios es uno, pero dentro de la deidad, cada parte tiene una función. Porque dice que el Espíritu es quien reparte los dones, pero quien reparte ministerios es el Señor. Y las operaciones son de Dios. ¿Qué es la operación? Son los efectos, los resultados. Se lo voy a explicar más claramente. Avancemos unos versículos a Primera de Corintios, mismo ahí, capítulo 12, pero ahora acompáñeme a los versículos 12 y 13. Ahí mismo, hermano. Porque esta unidad que se aprecia en Dios, esta unidad también debe apreciarse en nosotros. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Porque por un solo espíritu, nuevamente, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Así que la unidad que se aprecia en Dios, ejerciendo operaciones, ministerios y dones, es la unidad que se debe ver en la iglesia, donde cada uno de nosotros tiene dones para ser usados en el cuerpo de Cristo. Amén, sí, Señor. Pero entra en debate y conflicto en la iglesia porque el hermano quiere el don que tiene la hermana, o la hermana tiene mayor reconocimiento. Pero la palabra más adelante, si nos alcanza el tiempo, nos dirá que hay miembros del cuerpo que parecen menos dignos, pero son más honrados. Sí, Señor. Entonces, todos tenemos un uso y una función. Y usted debe saber y aprender a explotar lo que Dios le dio a usted. Porque aquí no hay ninguno de vago. Amén. Todos tenemos un llamado en el Señor. Y un espacio especial. Un solo cuerpo. Aquí no hay ninguno que sea más importante. Porque los corintios se jactaban de que ellos hablaban más en lengua y tenían don de sanidad y de profecía, y otros tenían quizás el don de presidir o de dar con liberalidad o de hacer misericordia. Y quizás se sentían inferiores. Así es. La unidad es un desafío a practicar, no un mero conocimiento, hermano. Esto que está usted recibiendo hoy es conocimiento. Sí, Señor. Crecer en la gracia y el conocimiento. Pero ahora del salto. Practique lo que conoció hoy para que sea sabio. Allí alcanza la sabiduría. Amén. Así que este texto realza y reafirma lo recientemente visto en la naturaleza y la esencia de Dios. Cada uno ejerce su función, pero en unidad y para beneficio. Así también todos observemos que Dios es uno,
el cuerpo también es uno. ¿Dios tiene miembros? Sí, pues. Él nombró al Señor, al Padre y al Espíritu. Pero cada uno de los miembros de la deidad tiene una función. Así también nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos una función. Señor. Pero falta algo. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso esto. Mire. Dios, Jesús y el Espíritu. Amén. Amén. Se repiten en la palabra. Pero eso está incompleto, pues, hermano. Si estamos hablando del misterio de la iglesia, el Señor aquí agregó a alguien. Usted, pues. ¿O no? Amén. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿o no Amén. lo tiene? Amén. Ya, pues. Usted también es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Dios, en su amor eterno, le plació crear todas las cosas para incorporarle a usted. Y Amén. que herede usted todo lo que heredó su Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son misterios, hermano, no lo puedo explicar en una enseñanza, pero así me dio la palabra el Señor. Amén. Gracias, Señor. Por el Espíritu estamos unidos a Cristo Amén. para dar resultado al Padre. Amén. Y 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, además de esto, decía que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, todos hemos bebido del mismo espíritu. Amén. Y veamos un ejemplo de dicha unidad en un versículo que mi siervito Manuel hoy día me compartía. Segunda de Corintios, capítulo 5. Esto es solamente un ejemplo de la unidad y la operación de Dios, cómo obra Él. A ver si lo puede entender para que usted también dentro del cuerpo de Cristo sea un miembro útil, Amén. que ame y que esté unido a los demás. Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Es un texto popular porque dice algo maravilloso en el versículo 17. Que todos los que están conectados en la cámara lo escuchen también. Escúchelo usted, si lo cree. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Maravillosa verdad, ¿cierto? Amén. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy a leer el 19 porque quiero bendecirle, pero no entra en el estudio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso. No ha tomado en cuenta sus pecados pasados, ni futuros, ni presentes, porque estamos en la perfecta justicia de Cristo. Amén. Pero no aproveche la gracia, porque, ay. No hay una licencia para vivir de manera impía por ello. Por el contrario, deberíamos ser más santos. Ahora, ¿por qué le leo este texto? Porque mire, observémoslo de la siguiente forma. El versículo 18 dice que todo esto proviene de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿De quién provino? De Dios. De Dios. De su voluntad. Amén. ¿Pero quién lo efectuó? Aleluya. Jesucristo. Jesucristo, pues. Jesucristo fue quien lo efectuó. Amén. Pero dice, esto provino de Dios, esta reconciliación y perdonarnos los pecados y esta obra maravillosa, esto proviene de Dios, pero lo efectuó Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién lo guió e impulsó a Jesucristo? Aleluya. El Espíritu. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan a la edad de 30 años, inmediatamente después dice, y el Espíritu lo impulsó al desierto. Amén. Una vez que recibió el Espíritu y el Padre
dice, este es mi Hijo amado, y desciende sobre Jesucristo el Espíritu, mire cómo actúan los tres, el Padre hablando del cielo, el Hijo en la tierra y el Espíritu sobre él, Amén. dice que el Espíritu al tiro Amén. lo impulsó. Amén. Allí se aprecian los tres, hermanos, pero los tres son uno. Como la iglesia, aquí somos 5, 10, 15, 16, pero somos uno. ¿Entiende mejor la Trinidad ahora? Amén. Sí. Sí, Señor. Impresionante cómo se entiende así. Amén. Amén. Es más fácil. Somos 16, pero todos somos miembros de un cuerpo. Amén. Acá hay un ojo, una nariz, una rodilla, pero todos tienen su función y todos son partes de uno. Amén. Así que seamos uno, llamémonos. Y no nos calumniemos y soportémonos. Amén. Ahora veamos ejemplos y retratos de dicha unidad. Primeramente, y luego la fuerza motriz, el amor. Amén. Así que ahora viajemos a Romanos capítulo 12, versículo 3, para comenzar a ver ejemplos. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Para ver ejemplos de esta unidad. Y para que no nos disputemos lo que tiene el otro, como la gente del mundo. Que uno se compra un auto, una casa, un nuevo celular y el otro se lo está disputando y quiere comprarse uno mejor. Porque en la iglesia antigua y moderna pasa lo mismo. Sí. La hermana habla en lengua y uno dice, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Amén. Así es. ¿Y qué dice Pablo? ¿Hablan todos en lengua? ¿Profetizan todos? ¿Hacen sanidades todos? No. Cada uno tiene su función. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Digo pues, y ahora vamos a definir la humildad, lo que le quedé debiendo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué maravilloso, hermano. Qué más claro puede ser este texto de Romanos, que está totalmente implícita la unidad de cada uno de los miembros del cuerpo y sus diferentes funciones. Amén. Y la definición de humildad que le debía, aquí se halla. Así es, Señor. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Eso es ser humilde, no tener un concepto más alto de ti. Humildad es modestia, es paciencia, es docilidad, es reverencia, es respeto. Amén. Amén. Aleluya. Su antónimo o su opositor a la humildad es el orgullo y la altivez. Sí, Señor. Y los dos atributos que no van con el amor y que hoy la enseñanza nos ha dicho que la vivamos como miembros del cuerpo, nosotros debemos tener mansedumbre y humildad. Guárdese esas dos palabras como frutos del Espíritu. Y en el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchas veces donde Dios le habla a Israel y le dice que yo estoy airado y miro de lejos a los dos opositores, a los mansos y a los humildes, que son los rebeldes y los orgullosos. Amén. Así que el que anda en amor debe ser manso y debe ser humilde. El que anda en la carne es orgulloso, rebelde y altivo. Usted escoja, porque el Señor ha puesto dos caminos. Amén. Sí, Señor. Amados, la humildad es tener una opinión apropiada de nosotros. Incluso debiese ser pequeña. Porque, ¿sabe cuál es la clave para ser humilde? Que usted se compare con el Señor Amén. y no con los demás. Amén. Ahí está la clave. Amén. 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 Así que si usted quiere ser humilde, compárese con el Señor. Y siempre se va a encontrar pequeño. Y va a vivir una vida grata a los ojos del Señor. Que Él sea su parámetro. No la hermana, no el hermano, no su familia, no su compañero de trabajo.
No se compare, porque usted se va a hallar mejor que él. Yo peco menos, yo soy más lindo, yo no hago esto. Pero si usted se compara con el Señor, usted va a andar siempre inclinado, reverente. Por eso la definición de humildad era reverencia y respeto, pues. Porque usted es humilde porque hay uno más grande. Amén. Amén, aleluya. Así que Él sea nuestro parámetro. ¿Ya? Sí, Señor. Y muy importante para la edificación del cuerpo es la humildad, como le dije. Versículos 4 y 5 de Romanos dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. ¿Se fija? Acá somos muchos, pero aquí hay diferentes funciones y dones que Dios nos ha dado. A mí Dios me ha dado la posibilidad de enseñar por su gracia, porque un don proviene de la gracia, es un regalo. Pero a usted Dios le ha dado otra cualidad, o quizás la misma. Evangelizar, sanar, Amén. exhortar, hacer misericordia, Amén. discernir espíritus, hablar en lenguas. Yo no lo sé, pero el Señor a cada uno de ustedes le ha dado algo que también es útil para mi vida y yo también lo necesito. Amén. Usted necesita mi predicación, que viene del Dios, y yo necesito de su exhortación, de su sabiduría, de su fe. Nos necesitamos, hermano, no andamos solos en el Evangelio. Amén. Así que cada uno cumple una función y es muy útil para todas las demás partes. Y si no entiende esto, mire el cuerpo, hermano, y punto. Abra un atlas y una enciclopedia del cuerpo humano y mire el cuerpo y listo. Ahí va a entender el misterio espiritual de la iglesia. Vea cómo obra un cuerpo humano. Y acá lo puedo citar porque aquí la mayoría trabaja en salud. Y conoce la arteria, el cuerpo, los órganos. Sabe cómo trabajan en conjunto todos ellos. Amén. Que al ingerir un alimento se produce un ciclo dentro de su intestino, su hígado, su páncreas, y todo trabaja de forma útil y perfecta. Así también nosotros, lo mismo, pues, hermano. Todos juntos debemos trabajar unidos y nos debe mover el amor. Se lo repito harto porque pocas veces he predicado tanto del amor. No, mentira. Romanos capítulo 12, después de los versículos 6 al 8, rápidamente veamos ejemplos, pues, que veremos nuevamente más adelante. Romanos 12, lo mismo que estamos leyendo, pero bajemos un versículo, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿ve? Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Allí hay diferentes funciones del miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Hay algunos que profetizan, hay algunos que hablan en lengua, hay algunos que enseñan, hay algunos que exhortan, hay algunos que reparten, que son generosos y no le andan contando al Facebook lo que hicieron, sino que lo hacen calladitos. Amén. Hay aquellos que presiden, que tienen autoridad para decir, hoy día vamos a ir a tal lugar y dirige el asunto. Hay algunos que hacen misericordia con las personas. Amén. Cada uno pida y utilice lo suyo adecuadamente. Amén. Y yo le voy a seguir leyendo la lista, tarea para la casa, lea Romanos 12, donde empiezan con toda la ética cristiana y todo lo que debemos vivir, pero voy a rescatar solamente el versículo 9 y parte del 10, después de habernos dado ejemplos de unidad, nos añade lo siguiente, el amor. Pues. Si he hablado de unidad y amor todo el rato. Dice Romanos 12, 9 y 10, el amor sea sin fingimiento. Uy, qué preciosa es la palabra, hermano. Amén. Amén. Aleluya. El amor sea sin fingimiento, sin caretas. Gloria a Dios. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aleluya. ¿Ve? Ahí está, ejemplo de la unidad, de la operación de los dones y de que el amor fraternal debe reinar, sin fingimiento. Si no le cae bien al hermano, dígaselo.
Pero no finja. Pero con amor. Pero no finja. Hermano, sabe que no me gusta verlo acá, pero Dios lo bendiga. Te imaginas. Pero que realmente si uno hablara con la verdad, el mundo sería distinto. Pero como un amorcito no me cae mal. A mí no me cae nadie mal. Debería decirse. Sí. Debería decirse, ¿sabe qué? Aunque cuesta. Pero con sabiduría y con la dirección de Dios. Porque eso va a producir cambios positivos para el cuerpo del Señor. Sí, amén. Y no va a dar pie a murmuraciones y a calumnias. Exacto, amén. Amén. Dios repartió dones a cada uno de ustedes. Así que si usted se conecta aburrido a escuchar esto y todavía no le encuentra un sentido a estar aquí, mire hermano, hoy tiene una preciosa oportunidad de que Dios le otorgue no uno, sino varios dones. Y que usted los descubre, los trabaje y sea útil. Amén. Y encuentre una función dentro del cuerpo. Amén, Padre. Porque es necesario para que crezcamos todos aquí. Así que amados, para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, este texto no lo puedo exhortar, pero ojalá, y tampoco lo puedo dejar para otro estudio porque tenemos que avanzar, pero me gustaría que escuchara y que lo lea y que lo anote si gusta. Es 1 Corintios 12, el que acabamos de leer, Amén. pero tiene mucho más que decir. Amén. No lo voy a exhortar, pero yo creo que al leerlo usted va a entender varias cosas. Así que solamente escuche porque voy a alternar en una versión y en otra. Y se lo dejo para usted para que lo escudriñe, porque aquí nos habla del cuerpo de Cristo y los miembros. Amén. Para no alargar la enseñanza y darle el cierre final con un versículo y texto que no puedo dejar fuera. Dice 1 Corintios capítulo 12 del versículo 14 en adelante. Si quiere leer esta parte conmigo hasta el versículo 20. Leámoslo con calma y escuchemos en esta etapa de la enseñanza porque aquí no voy a exhortar mucho, sino solamente vamos a leer un poquito. Amén. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Pausa. Ahí está el hermanito o la hermanita que está queriendo ser un ojo, una rodilla, porque es mano y está reclamando. Quiere el don de lenguas, quiere el don de profecía y Dios le dio otro don. Quiere ser ojo y Dios le dijo, no, yo te diseñé para ser mano. Amén. Si dijera el pie, ¿por qué? Versículo 15. ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, por su soberanía y voluntad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aleluya. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ves? Gloria a Dios. Allí no se nos manda a no estar disconforme con lo que Dios nos ha dado. Porque cuando Dios da, Dios no se equivoca. Y si usted no Amén, está sí, contento y Señor. conforme, es porque usted no está dando según la voluntad de Dios. Aleluya. Porque Dios no se equivocó cuando vio en usted ese don y se lo entregó. Así que no esté pensando que quiere ser tráquea o oreja o nariz cuando Dios le mandó a hacer una mano o un pie. Amén. Amén. Ahora se lo leo en otra versión lo siguiente. Versículos 21 al 26. Dice esta traducción del griego, que también me encanta mucho. Del 21 al 26. Escuche, porque no dice lo mismo que su texto. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las que más se necesitan. Y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que vestimos con más cuidado. Y las partes que consideramos menos presentables son las que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con las partes más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe por las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Amén.
en esta parte, hermanos, el texto nos está diciendo que usted no puede decirle a los hermanos aquí que no los necesita, porque todos somos necesarios. Y yo que estoy predicando no puedo decir que no lo necesito a algunos de ustedes, porque a lo mejor Dios me puso en esta posición y a lo mejor soy un miembro del cuerpo más visible como la cara. Pero a lo mejor usted es una parte menos visible, que se esconde, que es menos digna, pero que es más valiosa, como las partes íntimas, por ejemplo, que se visten. ¿O acaso usted anda desnudo en la playa? De eso hablaba el texto. Amén. Y hay partes que son más delicadas, como el ojo. Usted se mete en una cosa microscópica y abre, encuéntrame dónde está, no puedo ver de la irritación. El ojo es importante, pero muy sensible. Amén. El oído. Pero la pierna o el hombro, usted puede pegarle un hombrazo a una pared o una patada y no le pasa nada. Vaya a pegarle una pared con el ojo, se le va a desmembrar. Claro. Entonces cada parte del cuerpo tiene una función en la iglesia. Todos son importantes y nadie le puede decir al hermano que no es útil, porque todos somos útiles si hemos bebido del Espíritu. Y si hay un inútil es porque no ha recibido el Espíritu y anda en la carne y está mutilando el cuerpo. Amén. Y hay que sacarlo. Sí, Señor. Amén. 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 ¿Te pongo una acotación? Pero eso es muy buena enseñanza, pero en la iglesia está pasando eso, que están usando algunos nomás útiles, los demás están en la banqueta nomás sentaditos sin poder hacer nada. Por supuesto, pasa Como mucho comunes ahora. Y lamentablemente. los demás tienen que estar ahí. Porque mirando. la gente procura lo que es para mayor jactancia, quieren lo mejor, pero conforme al texto, estaba diciendo el texto que las partes que quizás son menos importantes Son las que más. para la gente son más importantes, Amén. tienen una función mucho más útil. Amén. Entonces Dios le dio a usted un don que no es tan visible, que se recubre, que se tapa, como los intercesores, que no se ven, Amén. pero están doblando las rodillas en su pieza 1, 2 o 3 horas, Aleluya. intercediendo por mi ministerio, por su vida, y están calladitos y no lo cuentan. Amén, amén. Amén. No están en la iglesia delante de 100 personas predicando, pero están 3 horas y no se lo han dicho a nadie, orando y doblando rodillas. Y eso es un ministerio hermoso de intercesión. Amén, amén. Entonces todo esto es muy profundo, no lo puedo amplificar, pero por eso le digo, léalo. Y tenemos la vigilia para conversar, tenemos el grupo para debatir. Amén. Y cerramos esta parte para llegar a lo último, donde el texto finalmente dice, de los versículos 27, porque esto es importante, al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en este misterio llamado la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, pues. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino aún más excelente? El capítulo que viene a continuación, Amén. que es el amor. Amén. Ese es el camino excelente, andar en amor. Ese camino del amor lo va a llevar a la perfección, hermano. Amén. Así que lea 1 Corintios 12 y pases al 13 y lea la definición del amor. Amén. Cerramos y nos despedimos de esta enseñanza donde he querido retratar la importancia de la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros, siendo piedras vivas, siendo miembros del cuerpo. Cada uno tiene un desempeño y hay que trabajarlo. Y si Dios permite que hoy hagamos esta vigilia es para que continuemos, para que en el futuro podamos trabajar con los necesitados y que a esta casa no solamente vengan miembros del cuerpo, sino ajenos al cuerpo, para que sean injertados y Amén. participen de esta promesa de la vida eterna. Así es, Señor. ¿Cuántos hay en nuestra lista? Muchos. Muchos Sí, Señor. Amigos, familias, cercanos, colegas, que quisiéramos transmitirle esta verdad, pero nos da vergüenza, nos da pena, nos sentimos poco capacitados. Pero hay que procurar
el amor. Ese es su nombre. Y con el amor lo conquistaremos, del amor de Cristo. Amén. Amados, para finalizar, no puedo dejar esta breve lección y le doy gracias por su atención, por su presencia. Acompáñenme finalmente a Lucas 11:14, porque este texto no lo podía dejar fuera, hermano, porque es impresionante y también nos recuerda un poco lo que le dije acerca del rechazo que sufrió Cristo. Y quiero tomar una verdad de este versículo para que usted no se lo olvide. Antes de abrir la boca para hablar más del hermano, se acuerde de esto. Lucas capítulo 11, versículo 14 al 18. Dice, una casa dividida. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Dice la palabra. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Amén. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Jesús sana a una persona muda y la gente religiosa judía viene y dice, este Jesús echa a los demonios fuera por el poder del diablo. Hermano, qué acusación más terrible. Así es. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, guarda esta frase, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. No lo voy a alargar porque no voy a explicar el texto. Después habla de cómo me van a culpar a mí si yo echo los demonios fuera por el nombre de Belcebú. Hay división en el reino de las tinieblas. Porque yo mismo, si soy hijo de Belcebú, estoy echando sus mismos demonios que son parte de su ejército. ¿Cómo va a prosperar el reino de Satanás si hay división entre ellos? ¿Por qué prospera el reino de las tinieblas? Porque el mundo espiritual regido por gobernantes, potestados, principados, señores y huestes rigen un orden ellos. Un orden demoníaco. Así que la iglesia, para pelear con este orden y jerarquía demoníaca que el Señor reprenda, debe pelear en unidad. Porque una casa, una iglesia, un edificio, un cuerpo, un templo dividido contra sí mismo es asolado y es destruido y cae. Así que nunca se le olvide esto. Para que la iglesia de Dios prospere, debemos vivir y caminar en unidad. Y para vivir y andar en unidad, debemos recibir el Espíritu Santo. Porque solo recibiendo el Espíritu Santo, amaremos como el Señor ama. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde. Amén. Y sin querer ofender a nadie, por el contrario, siempre exhortándolo a que podamos comprometernos siempre con la causa de la palabra y del Señor. Amén.